Desde el campus. La gestión de las emociones en época de exámenes es clave para afrontar esta etapa con mayor tranquilidad y mejor rendimiento. En esos momentos en los que hay que demostrar el aprendizaje obtenido, considerados como de alta presión, es común que surjan en los estudiantes sentimientos de ansiedad, estrés o incluso agotamiento psicológico, lo que afecta la capacidad de concentración y el desempeño académico del alumno. Sin embargo, existen diversas estrategias que pueden ayudarlos a mantener el equilibrio y aprovechar al máximo el tiempo de preparación. Precisamente para conversar sobre este tema recibimos a la profesora Lisa Gilbert, psicóloga, especialista en psicología clínica comunitaria y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP. Un gusto recibirla nuevamente en nuestro programa, profesora Gilbert. Bienvenida a Universate. Sí, buenas tardes. Gracias por invitarme, Tamara. Profesora, mencionamos hace minutos que el estrés y la ansiedad pueden afectar, pero ¿qué otras sensaciones o emociones se pueden desatar en los jóvenes en el periodo de exámenes? ¿Cuáles son las esperadas? ¿Cuáles son las esperadas y cuáles darían señas de que la situación pudiera salirse de control? Sí, ciertamente aparte del estrés y ansiedad, pudiese dar miedo también. Miedo a lo desconocido, a que es la primera vez que voy a presentar ese examen o esa materia. Si los chicos son de los primeros semestres, bueno, a lo mejor se están enfrentando a la primera vez que hacen una evaluación en la universidad, ¿no? También pudiese haber frustración de ya presenté el examen de esa materia y reprobé, y bueno, y da frustración, da rabia porque no lo logré. Y si la persona llegase a reprobar varias veces, muchas veces seguidas o varias materias, pudiese dar tristeza también. Entonces, es como una mezcla ahí de emociones que pudiesen sentir los chicos, ¿no? De hecho, si hay un estrés muy continuo en el tiempo, es cuando genera ansiedad. Ahora, en algunos casos, y como estamos hablando de la etapa de exámenes, en algunos casos, para sentir el estrés, el miedo, estas sensaciones, no basta con estudiar. Aún preparados, esto se puede sentir. Hay estudiantes a los que las pruebas orales o escritas simplemente los paralizan. ¿Qué pudiera estar pasando allí y cómo esas emociones negativas pueden afectar no solo el rendimiento académico a la hora de presentar el examen, sino también la salud física y mental? Sí, ciertamente pueden afectar la salud física y mental. Puede generar, como decía hace rato, si el estrés es continuado y muy crónico, pudiese llegar a dar ya trastornos de ansiedad o inclusive depresión. O a nivel físico pueden dar enfermedades, lo que los psicólogos llamamos somatización. Pero, en el cuerpo. Pero ¿por qué sentir eso aun cuando ellos vayan preparados? Bueno, porque aunque a veces piensan que están preparados, o sea, si no tienen una planificación del tiempo y no han estudiado bien, a lo mejor no están tan bien preparados. Pero aún así, pónganse que estudiaron bien, están preparados, se saben toda la materia, bueno, porque les da estrés enfrentarse a una situación nueva, por ejemplo, o por fracasos anteriores. Y los pensamientos a veces irrumpen en un buen desempeño académico. Por ejemplo, si yo pienso otra vez voy a reprobar esta materia, pues hay más probabilidades de que la repruebe, por ejemplo. Existen distintas técnicas para hacerle frente al estrés que provocan los exámenes. Por ejemplo, respirar profundo, tomar unos segundos antes de comenzar la prueba. Pero ¿qué otras técnicas puede haber? Nómbrenos algunas, díganos en qué consisten y cómo ayudan a controlar estas situaciones de nerviosismo. Sí, por ejemplo, descansar bien la noche anterior es una buena estrategia. No tomar bebidas que induzcan al insomnio, por ejemplo, entonces si no descansan bien no pueden enfrentarse bien a un examen. Por ejemplo, hacer lo que tú decías, respiraciones profundas. Hay gente que hace meditación, hay gente que hace ejercicios el día anterior y eso le puede beneficiar para estar relajados y tranquilos ese día. Hacer repasos de última hora no es recomendable, por ejemplo, para enfrentarse a un examen. Los repasos hay que hacerlos máximo un día antes, no el mismo día, 10 minutos antes de entrar a un examen, no es recomendable, porque eso genera más bien más ansiedad y estrés. Haber dormido bien, haberse alimentado bien también, de repente venir a un examen después de 12 horas seguidas durmiendo y que no cenaron la noche anterior, tampoco es recomendable porque no tienen la suficiente
energía, ni atención, concentración, memoria para enfrentarse a un examen. Y en ese sentido, ¿qué se podría comer y qué se podría beber? Bueno, las bebidas energizantes, lógicamente no, las bebidas con cafeína tampoco, pero ¿qué beber y qué comer para sentirse más calmado? Sí, vegetales, es lo que recomiendan los nutricionistas, ¿no? En todos los estudios que hay de la alimentación y el rendimiento académico y la gestión de las emociones, es alimentos que no generen mucha alteración en el sistema nervioso. Entonces, vegetales, tomar mucha agua, infusiones de que si manzanilla, tilo, cosas naturales, ¿no? Yo no voy a recomendar que tomen medicamentos o algo así porque no es lo que me compete como psicólogo, pero sí alimentos que sean saludables, que más bien generen que el cerebro funcione mejor, que haya mejor atención y concentración y memoria. Los chicos a veces toman bebidas energizantes y a lo mejor los mantienen despiertos, pero el rendimiento ya en los exámenes no es el más adecuado. Y sobre todo cuando se estudia así, la memoria, o sea, se aprenden las cosas de memoria, rinden en el examen del día de mañana, por ejemplo, pero a largo plazo olvidan ese contenido. Entonces el aprendizaje no es efectivo así tampoco. En cuanto a ejercicios, ¿hay algún tipo de ejercicios que se debiera promover, a otro que se debiera evitar? Sí, por ejemplo, trotar, hacer artes marciales al que le guste, por ejemplo, porque ahí inducen mucho a la respiración que es diafragmática, nadar, por ejemplo, también depende como del gusto de los hobbies de las personas, ¿no? Pero en general hacer ejercicio es positivo para la relajación, para el estrés, para la ansiedad, para focalizarse mejor en los exámenes. Exacto, trotar, hacer ejercicios, inclusive ir al gimnasio, manejar bicicleta, hacer spinning, los maratonistas que les encanta correr, todo eso ayuda, si son estudiantes universitarios, a que todo ese estrés lo drenen por ahí y el día ya de las evaluaciones estén más focalizados en rendir bien académicamente, por ejemplo. Ahora, estamos hablando específicamente de la etapa de los exámenes, que para muchas universidades ya está próximo a llegar. Pero, ¿qué hacer antes de que ese momento llegue? ¿Cómo prepararse, cómo deben prepararse los estudiantes para enfrentar este momento? En cuanto a estudiar, distribuir el tiempo. Exacto. Por ejemplo, tienen que hacerse como un autoanálisis, una autoevaluación de yo planifico o no el tiempo. O sea, tengo agendas, calendario, estudio un día antes, estudio 2 semanas antes, que de hecho lo recomendable es estudiar 2 semanas antes, por ejemplo, no el día anterior. Identificar también el sitio donde estudian, si es el más adecuado. Estudio en la biblioteca, en mi cuarto, qué distractores hacen que yo no me pueda concentrar bien estudiando. Por ejemplo, hay muchas estrategias que son hacer exámenes de semestres anteriores o que los profesores hayan mandado guías de ejercicio, entonces practicar eso con tiempo, no el día antes. Si hay lagunas de conocimiento, ir y buscar, qué sé yo, baches de bachillerato, por ejemplo. No manejo bien contenidos que sean en bachillerato, entonces con tiempo hay que ir a buscar esos contenidos, hacer ejercicios, repasarlos. En caso de no controlar esta situación de estrés, de ansiedad, de nervios durante el examen, ¿qué recomienda usted? Ya habría que pensar en ir a un especialista. Sí, o sea, si con todas estas recomendaciones que son como preventivas, la persona no lo logra manejar, y ahí tendrían que ir a un psicólogo, a un psiquiatra a veces, pero bueno, diríamos que primero un psicólogo que pudiese hacer bien la evaluación y decir, mira, si sufres de estrés, de ansiedad, porque podría ser una persona que ya tenga ataques de pánico, por ejemplo, o un trastorno generalizado de ansiedad, entonces siempre es importante que si con las recomendaciones preventivas la persona, en este caso el estudiante, no logra estar estable a nivel emocional, busque ayuda. Y bueno, y nosotros recomendamos los psicólogos, pues que sea con un psicólogo. Por supuesto. Profesora Gilbert, como siempre, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Escuchaban a Lisa Gilbert, psicóloga, especialista en psicología clínica comunitaria y directora del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la UCAP.
desde el campus.